Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana quisiera presentar al predicador, hermanos, que nos acompaña. Queremos darle gracias al Señor por haber llegado con bien junto con los demás evangelistas que tenemos en esta zona. El pastor que va a estar con nosotros este día y toda la semana predicando en esta iglesia es el pastor Nicolás Herrera. El pastor Nicolás Herrera está como pastor en Houston, Texas. Tiene dos iglesias a su cargo, la iglesia La Esperanza y la iglesia Katy también, que él dirige en ese sector. Él pertenece a la Conferencia Regional de Texas, está casado, tiene 4 hijos, es hecho en México, pero nacido allá en Estados Unidos, ¿va, pastor? Así que el pastor es mexicano, pero nació en Estados Unidos, así que estudió en la universidad, en una de nuestras universidades acá en la región, en la Universidad de Montemorelos. Así que damos las gracias al Señor por el pastor que está con nosotros. El pastor ya tiene bastante experiencia en su trabajo ministerial, 18 años de ministerio, gracias al Señor, y Dios lo ha bendecido. Y como pastor y en nombre de la iglesia quisiera agradecerle el hecho de estar acá, pastor. Yo sé que usted ha dejado sus ocupaciones, ha dejado su familia, todo lo que hay que hacer en la iglesia, y muchas gracias realmente, pastor. ¿Cuántos le damos la bienvenida, hermanos? Pastor, el tiempo es suyo, Dios le use. Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Como que me siento ya en familia. Estuvimos aquí en la mañana. Como dijo el pastor, aunque su servidor nació en Estados Unidos, prácticamente nos movimos a los 2 años para México. Ya cuando estábamos mayores nos devolvimos a Estados Unidos, así que somos mexicanos de corazón, mis padres son mexicanos, y esta semana pues nos vamos a volver salvadoreños, ¿ok? Vamos a comer pupusas, aunque me dijo mi esposa que me quería ver más delgado, ok, pues le dije, bueno, quién sabe, vamos a hacerle la lucha, pero no te prometo nada. Ya un hermano me confirmó que no, ¿verdad? Que no puedo volver más delgado. Pero bueno, esperemos en Dios no meterme en problemas. Bien, hermanos, me siento contento de estar con ustedes en esta mañana. Los felicito, muy bonita iglesia, hermosa iglesia. Su servidor, aparte de que tengo 18 años en el ministerio, empezamos en México, nos devolvimos a Estados Unidos. Estuvimos de voluntario como unos 3 años, medio tiempo, otros 2 años, y luego tenemos 12 años tiempo completo. Pero previamente mi trabajo era la construcción. Tuvimos una compañía de construcción en 15, 18 años también. Así que los felicito, ¿verdad? Para mí la estructura, lo de afuera, cómo lo hicieron, eso me llama mucho la atención. Ahorita precisamente estamos construyendo mi iglesia central. Tenemos 2 años en construcción. Me dijo una persona, ¿pero por qué tanto tiempo? Le digo, bueno, es que no tenemos los fondos, no tenemos los medios para hacerla seguido, pero ya estamos a un 95% de concretar ese proyecto. Así que, por favor, pónganos en sus oraciones para que podamos terminarla lo más pronto posible. Así que los felicitamos. Bien, sin mayores preámbulos, hermanos, vamos a entrar en lleno en lo que tiene que ver con el mensaje de esta mañana. El título del mensaje es Cuando Jesús pregunta. La temática que vamos a mantener en la campaña, en lo que tiene que ver con despertar, el tiempo se acerca. La empezaremos mañana, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar en relación cuando Jesús pregunta. La realidad, hermanos, es que ¿cuántos de nosotros no tenemos preguntas? ¿Cuántos de nosotros no tenemos interrogantes? Sabes, yo le hice la lucha de llegar el jueves y ha habido muchos contratiempos. Jueves y viernes, al final mis maletas no llegaron, no sé si van a llegar. Teníamos ahí varias cosas muy importantes que me habían encargado, y yo tengo la pregunta, ¿verdad?, al Señor. Le decimos, Señor, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué tantos conflictos, tantos problemas para llegar aquí a El Salvador?
¿Será que tú tienes un plan para mí? ¿Por qué tantas trabas? Pero saben, en esta mañana mi problema no es la ropa, como lo dije, mi problema no es mi maleta. En esta mañana mi problema es conectarme con el Señor. En esta mañana mi problema es que el Espíritu del Señor me pueda ungir y me pueda usar para honra y gloria de su nombre. Ya si llegan o no llegan, le dije a mi esposa, mira, ya le di vuelta a la página, ¿verdad? Si no, pues compramos algo, unos 2 cambios y con eso le damos con la ayuda de Dios. Amén. Muy bien. Ve conmigo, por favor, una vez más al texto, por favor. Ve al texto que se leyó nuestro hermano. Se encuentra en Marcos 2, 8 y 9. Al instante Jesús conoció los pensamientos, lo que pensaban. Les dijo, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Oramos. Señor y Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana queremos darte honra y gloria. En esta mañana, Señor, queremos glorificar tu santo nombre. Queremos implorar por la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que así como 2000 de años atrás, Señor, aproximadamente 2700 años atrás, Señor, tuviste a bien ir en busca de Isaías, Señor, tocar sus labios con el carbón encendido y limpiar esos labios inmundos, Señor, para poder ser efectivo en el ministerio. De igual manera, Señor, en esta mañana toca mis labios con el carbón encendido de tu Santo Espíritu, Señor, que la sangre de Jesús que fue vertida en el Calvario pueda ser suficiente, digna, Señor, para poder limpiar a este pecador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como dijimos, nosotros tenemos muchas preguntas y en la palabra de Dios hay muchas preguntas. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Y probablemente en esta mañana yo le voy a predicar a alguien que considera que le falta algo, que necesita todavía hacer algo y no lo ha podido lograr o hacer para tener la convicción, la certeza de que va a estar en el reino de los cielos. Yo no lo sé. Pero Jesús le contestó de igual manera con una pregunta. Jesús le dijo, bueno, pero ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Y la razón por la cual le llamó bueno, porque este joven se sentía bueno. Y una cosa es cómo tú te ves, cómo tú te sientes, y otra cosa es cómo es la realidad. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Aún dice la historia que Diógenes en cierta ocasión andaba al mediodía buscando a una persona justa, perfecta, y no la encontró. Entonces, por consiguiente, nadie somos buenos, hermanos, todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Así que el llamado es para cada uno de nosotros en esta mañana. Pero ese no es el tema. ¿Es permitido hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿A quién le preguntó Jesucristo esto? ¿A quién quiere alcanzar Jesucristo a través de esa pregunta? Ahí estaban los escribas, los fariseos. Y aparentemente los escribas, los fariseos, los esenios, eran grupos religiosos cultos, preparados. Tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Y al final, no me malinterprete, al final lo más importante es conocer al Dios de la palabra.
Porque ¿de qué me sirve a mí conocer el A y el Z de la palabra de Dios? Conocer profecía, conocer el griego, el hebreo, el arameo, poder desarrollar la profecía de los 2300, pero si no conozco al Dios de la palabra, al final eso es lo más importante. Porque el Dios de la palabra te puede enseñar el camino correcto, te puede dar el conocimiento correcto que tú necesitas. Pero allí en ese momento Jesucristo les dijo, ahí está, se encontraba una persona seca, tenía una parte de su cuerpo seco, un miembro, su mano seca. Yo no sé si en esta mañana alguien llegó seco, o se siente seco, o sus finanzas están secas, sus ideologías, sus preconceptos, yo no lo sé. Pero el Señor dijo, extiende tu mano, y la extendió, lo puso en el medio. En esta mañana, en esta semana, en esta época, en esta generación, tú te puedas extender hacia adelante, a pesar de tus sequedades. Hay poder en la palabra, hermanos, hay poder. ¿Cómo te llamas? Jesús le preguntó. Originalmente este iba a ser mi temática, este iba a ser mi temario, cuando Jesús pregunta, pero hicimos un cambio, hicieron un cambio y nos vamos a sujetar a ese cambio. Y todos los mensajes tienen que aludir a la segunda venida de Jesús, porque al final eso es la esencia, por eso estamos aquí, porque queremos ver a Jesús. Pero para poder verlo en gloria y majestad tenemos que verlo ahora, ahorita. Y lo podemos ver a través de las palabras. ¿Cómo te llamas? Pregunto, ¿sabía Jesús cómo se llamaba el endemoniado gadareno? ¿Sabía? ¿Por qué preguntarle entonces? Y él dijo, bueno, me llamo Legión, somos muchos. Yo hablaría en relación a liberación. Yo no sé si alguien necesita liberación en esta mañana. Y no estoy hablando de una liberación demoníaca, ¿okay? No me malinterprete. Porque podemos estar invadidos por preconceptos, prejuicios, ideologías y tantas cosas que nos impiden llegar a Jesús, crecer en Jesús. Y el único que puede liberar es Jesucristo. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿Quién me ha tocado? Ahí Pedro le dice, Señor, pues lo que esa pregunta como que no tiene sentido, Señor. Estamos en medio de multitudes, te tocan cientos, miles de personas y tú preguntas quién me ha tocado. No, pero dice, no, pero es que alguien me tocó diferente, porque yo sentí que salió poder de mí. Le voy a predicar a alguien en esta mañana que necesita tocar a Jesucristo diferente, que necesita aferrarse de Jesucristo, que necesita asirse de Jesucristo en esta mañana, como se aferró, ayúdenme, como se aferró Job, no era Jacob. ¿Qué dijo Jacob? Señor, dicen, no te soltaré, sino que si no me bendices. Y no lo soltó. Así que esta mañana, hermanos, no soltemos de Jesucristo hasta que nos bendiga. No nos soltemos. Jesucristo le dijo a una mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y saben, espero no echarme a las mujeres, ¿verdad? Pero la realidad es que, bueno, yo pregunto primeramente, no quiero meterme en problemas, ¿quiénes son más lloronos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes tienden a usar más el llanto como una bendición? ¿Quiénes se descargan fácilmente y sacan todo? Las mujeres. Son más emocionales. Y ¿sabe? El llanto es una bendición. Es una bendición que muy pocas veces nosotros los hombres lo aprovechamos. Yo lo he aprovechado varias veces.
momentos muy difíciles. Pero pregunto, ¿sabía Jesucristo por qué lloraba esta mujer? ¿Sabía que esta mujer pensaba que prácticamente todo había terminado, que ya no había esperanza? Pero allí Jesucristo propició un principio, un comienzo. ¿Será que alguien necesita un comienzo en esta mañana? ¿A quién buscas? Si vienes a buscar aquí a un predicador, a un orador de Estados Unidos, pues estás mal. Yo te puedo defraudar, te puedo quedar mal. Pero si viniste a buscar palabra de Dios, si viniste a tener un encuentro, o sea, yo puedo hacer algo. Amén. Pero Jesucristo puede hacerlo todo. Amén. Así que podamos seguir indagando y buscando muchas preguntas, que lo voy a estar haciendo durante la semana, solamente una pregunta, manera de introducción, de conexión, pero vamos a entrar en lleno en la pregunta, hermanos, de esta mañana. Así que abre tu Biblia, por favor, abre tu iPad, tu teléfono, lo que tú tengas, en el cual puedas encontrar la palabra de Dios. Y nos vamos a centrar en esta pregunta, ¿verdad? En esta pregunta, ¿qué cavilgáis en vuestros corazones? ¿Qué cavilgáis en vuestros corazones? En esta mañana el Señor te está preguntando, ¿verdad? ¿Qué traes tú en tu corazón? ¿Qué traes en tu mente? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué necesitas que yo haga para alentarte, para levantarte, para conducirte, para edificarte, para restaurarte, para transformarte? ¿Qué necesitas? Y vamos a tocar una historia, ¿verdad? Una historia conocida por ustedes, probablemente escuchada muchas veces, pero esperemos en Dios en esta mañana añadir algunos 2, 3 elementos que probablemente nunca se ha escuchado. Amén. Porque esa es la bendición de la palabra de Dios. Que tú puedes escuchar un mensaje de 30, 40 expositores y el Espíritu Santo, ¿verdad?, le puede dar algo, un toque a cada uno. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda dar ese toque que tú y yo lo necesitamos. Amén. Y yo voy a hablar en relación a un paralítico. A un paralítico que de acuerdo al pasaje, de acuerdo cuando llegaron allí, la afección de él no solamente era física. La gente pensaba que era física, pero la afección de él era psicológica, era mental, era económica, pero sobre todas las cosas era espiritual. Yo no sé cuál es tu afección, o yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cómo llegaste aquí, pero lo más importante es cómo vas a salir de aquí. ¿Cómo quieres tú salir de aquí? Y esa decisión tú la vas a tomar. Tú la vas a tomar. Porque sabes, qué triste muchas veces cuando llegamos a un lugar donde muchas veces salimos peor. Le dije a un hermano, es miércoles de oración. Y lo único que hizo usted fue vulgarizar, regañar, rebajar y destruirnos a todos, inclusive yo como pastor. Yo llegué cabizbajo, llegué con una carga y salí peor, hermano. No es la manera de exponer palabra de Dios. Sí es bueno si vas a hacer una amonestación, pero da esperanza, da solución. Salimos más cabizbajos. Que en esta mañana podamos salir diferentes. Amén. Podamos salir con esperanza. Porque yo también he cometido ese error. Y espero no cometerlo. Así que este personaje, hermanos, llegó cabizbajo, angustiado, desesperado, demacrado, desahuciado, cansado. Pero por la gracia de Dios el Señor tenía una bendición para él ese día, que esa bendición también la tenga para ti. Amén. Así que por favor ve conmigo al texto, ve conmigo. Se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 en adelante, por favor.
De paso, es muy importante, hermanos, tanto el libro de Juan, el libro de Marcos, el primer texto es clave, es fundamental, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos deja bien claro que en el desarrollo de su libro, Jesucristo va a propiciar principios, comienzos, y el medio es el Evangelio, son buenas nuevas. ¿Será que alguien en esta mañana necesita escuchar buenas nuevas? Buenas nuevas. Nosotros estuvimos en esta pandemia, mi esposa perdió en un lapso de 3 meses a 6 familiares. Hermanos, primos hermanos, sobrinos. Asesinatos, enfermedad, cáncer, COVID, así, uno tras otro, tras otro. Ya te da miedo agarrar el teléfono o escucharlo cuando viene de afuera. Pero en medio de todo ese caos, hermanos, gracias a Dios que tenemos el Evangelio. Tenemos la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, Hijo de Dios, Jesucristo, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo que de sus pecados. Y sabe, en el libro de Marcos, tú no vas a encontrar, a volver a encontrar que Él diga hijo de, va a decir Hijo del hombre. Pero aunque Él no menciona Hijo de Dios, Él quiere dejar bien claro que es Hijo de Dios y que es Dios. Así que el Hijo del hombre, hermanos, te puede entender, te puede comprender, porque ya pasó por allí. Pero el Hijo de Dios, hermanos, te puede ayudar. Amén. Te puede salvar, te puede vivificar, te puede restaurar, puede hacer cualquier cosa. Así que, ¿qué necesitas tú en esta mañana? Que Jesucristo no pueda proveer. Después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba, ¿qué? En casa. No te dice, después de algunos días entró Jesús de nuevo. La expresión entró de nuevo denota, hermanos, que ya había estado allí. La expresión entró de nuevo denota que cada vez que se le necesitaba, Jesucristo iba, ¿qué? Iba a estar allí. Así que no importa cuántas veces necesitas a Jesucristo, Jesucristo va a estar allí. La diferencia es qué vamos a hacer con Jesucristo. Porque muchas veces está allí y lo pasamos desapercibido. Muchas veces está allí y predomina la angustia, el dolor, el sufrimiento. O predomina la prepotencia, el orgullo, la vanidad. Y no nos doblegamos, no nos humillamos. Estaba en un debate con mi esposa. Y mi esposa es de carácter fuerte. Yo no me quedo atrás. Es líder nata. Predicadora. Y después le dije yo, la voy a dejar hablar, digo que al cabo, como yo tengo la razón, ahorita que cuando yo hable la voy a hacer trizas, voy a desquitar, porque yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Y en ese momento cuando habló, yo iba a hablar, el Señor me habla, el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? La solución es que te calles y no digas nada. Yo le digo, Señor, pero pues ¿cómo me voy a callar, Señor? Si por lo regular las mujeres casi siempre tienen la razón, es déjame una. No, dice, vas a hablar de más. Vas a hablar de más. Y sabes, en ese momento yo le dije al Señor, ok, Señor, te voy a hacer caso. Dice, no le voy a hablar, pero por un mes. Y el Señor me dijo, está bien, no te preocupes, yo me encargo de eso. Y al siguiente día pues ya le estaba hablando, ¿verdad? Inclusive pidiéndole disculpas. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Solamente Jesús. Solamente el Espíritu Santo. Solamente Dios. Dice, y se oyó que estaba, dice, que entró en Capernaum. Usted se va a dar cuenta en el transcurso de mis exposiciones. Yo uso mucho el significado de los nombres, las ciudades, los nombres, y uso mucho la numerología bíblica. Mucho.
Y Capernaum quiere decir casa de arrepentimiento. Ahora yo les pregunto, ¿estamos en casa de arrepentimiento? ¿Estamos en casa de arrepentimiento? Y no estamos hablando en el concepto que uno se siente compungido, no. Arrepentimiento en el concepto original es un cambio de vida, un cambio de mente, una transformación. Y a eso venimos. Por eso estamos aquí. Por eso yo estoy aquí en esta mañana, como siervo de Dios, como pastor. El mensaje es para mí, primeramente. Y no te dice que estaba en casa. Eso implica que él conocía esa casa. Pregunto, ¿alguien te conoce mejor que Jesucristo? Dice que estaba en casa, quiere decir que se identificaba con ese lugar. Quiere decir que se sentía bien. Saben, yo me siento bien aquí en Salvador. Y se los digo de corazón. Porque a mí me gusta nuestros países centroamericanos, nuestros países latinos, ya sea en México, en Honduras, donde quiera. Tú vas y la gente anda afuera, no importa la hora, vas al mercado, tienes hambre, luego consigues y allá no. Es tu raza, es tu gente. Por consiguiente, Jesucristo se sentía bien en esa casa. Y en esta mañana Jesucristo quiere hacerte sentir bien a ti. Porque Él sabe tu problema, Él sabe por qué viniste en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? Dice, y enseguida se juntaron a Él muchos, y no cabía ni en la puerta, y Él les predicaba, ¿qué? La palabra. Lucas dice, alude a una palabra, dice, y la gente se aglomeraba, dice, porque el poder salía de Él. Pregunto, ¿será que ese poder todavía sale? ¿Será que ese poder todavía emana? Pregunto, ¿será que todavía hay poder en la palabra? Dice el texto que la gente lo aprovechó, se aglomeró, que fueron multitudes. Y el medio que Jesucristo usaba para satisfacer cada una de las necesidades, dice que era la palabra. Jesucristo dijo, Tabita cumí, a ti te digo, levántate. ¿La levantó o no la levantó? ¿Le estaré predicando a alguien que llegó caída o caída? Psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Pregunto, ¿estaba dormida o estaba muerta? Estaba muerta. Y Jesucristo pudo levantar a un muerto, ¿podrá levantar a un caído? Dice que 7 veces cae el justo, mas de todas ellas Jehová Dios, ¿qué? Lo levantará. Que en esta mañana, ¿verdad? El Señor te levante, me levante a mí también. Pero de la actitud, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia. Hay poder en la palabra. Y entonces le trajeron a un paralítico cargado por 4 ¿qué? Por 4 hombres. Note que cuando la gente se dio cuenta, cuando empezó a distribuirse el mensaje de que Jesucristo había llegado a ese lugar, hermanos, estos 4 hombres decidieron aprovechar a Jesucristo. Estos 4 hombres reconocieron que, humanamente hablando, ellos no podían hacer nada por su amigo, pero Jesucristo podía hacerlo todo. ¿Qué necesitas que Jesucristo haga en esta mañana por ti? Y sabe, iglesia, estos 4 hombres, ¿verdad?, en el concepto teológico representan a la iglesia. Lo que tú y yo nos debemos de hacer, hermanos, es llevar a las personas a Jesucristo. Es llevar a las personas a Jesucristo. Y usted me puede decir, bueno, pastor, pero no están enfermas, no conozco paralíticos, pero probablemente tenemos una parálisis espiritual, una sordera espiritual, una ceguera espiritual. Solo Dios lo sabe. Pero quieras o no, todos estamos enfermos. Mientras vivamos en este mundo de pecado, hermanos, nos enfermamos. No somos inmunes al pecado ni al caer, pero es el momento de levantarse. Así que el número 4 tiene que ver con el punto cardinal: este, oeste, norte, sur.
Así que no importa dónde te encuentres tú en este momento, si te encuentras en el este, en el oeste, en el norte o en el sur, ¿verdad? El Señor quiere alcanzarte en esta mañana. El Señor quiere bendecirte en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué hicieron estos personajes con Jesús? Porque en ese momento, cuando llegaron, ellos se dieron cuenta que había un impedimento, había un obstáculo. Y sabes, cada vez que tú quieres ir a Jesús, el enemigo va a poner un impedimento, va a poner un obstáculo. Dice que todo aquel que quiera vivir piamente perecerá, ¿qué? Persecución. Pero son más los que están con nosotros que contra de nosotros. Amén. Eliseo quiere decir salvación, un hombre que se asemeja a Jesucristo. Y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron en el techo donde estaban, y haciendo una abertura bajaron la camilla que yacía el paralítico. Yo quiero que sean sinceros hermanos conmigo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes participan en grupos pequeños o en sus casas o han estado o llegan a grupos pequeños? Aquí es muy fuerte, nosotros estamos luchando, pero la mayoría de ustedes participan en grupos pequeños. Si usted quiere llevar a una persona y ve que está lleno y no puede entrar, ¿quiénes de ustedes se aventuraría? Dice, bueno, pues la palabra de Dios dice que la ley y el testimonio, ¿no es así? Así que pues vamos a abrir un boquete, vamos a abrir un hoyo aquí en esta casa para meter a esta persona. ¿Quiénes de ustedes se aventuraría a hacer eso? O si ustedes ven que alguien está aplicando, ¿verdad?, el texto, ¿qué concepto iba a tener usted de la persona? No, este hermano se me hace que está mal. ¿Cierto o no es cierto? Pero estas personas, hermanos, hicieron lo insólito, lo increíble. Ahora, de paso, hermanos, de paso, para poder hacer un boquete, un hoyo, pues necesitas herramienta. Para bajar al paralítico necesitaban un lazo, y no era un boquete grande, hermanos. ¿Quién les proveyó a ellos todo lo que necesitaban para hacer eso? No hay cosa que tú carezcas o que tú necesites que el Señor no te pueda proveer. Si quieres llevar a una persona a Cristo o si tienes una necesidad. Y en ese momento, porque hay momentos que tienes que hacer algo descabellado, algo fuera de serie, y el Señor va a proveer, tenlo por seguro. Así que yo quiero decirles en esta mañana la razón principal por la cual ellos se aventuraron a hacer un boquete. Saben, ellos pensaron de esta manera, dijeron, bueno, un boquete, un hoyo inmenso para bajar al paralítico, dice, nosotros lo podemos arreglar, nosotros lo podemos tapar, pero la vida y la necesidad de este hombre solamente Jesucristo. Amén. Pregunto, ¿qué necesitas tú que el Señor tape en tu vida? ¿Qué necesitas tú que el Señor abra en tu vida? ¿Acaso no abrió el mar? ¿Acaso no abrió el Jordán? ¿Qué necesitas que el Señor abra o que el Señor tape en tu vida? Y en ese momento dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo vio lo insólito, lo descabellado, lo fuera de serie, Jesucristo no se molestó. Jesucristo se impresionó. Se impresionó. Saben, hay cosas que a nosotros nos impresionan. Estaba hablando con una jovencita y es increíble cómo nosotros en mi tiempo, ahorita traigo Levi's, pero en mi tiempo si tenían una rompidita aquí, ya no nos la poníamos. ¿Cómo me voy a poner mamá? Mamá, mira la rompida, usted póngaselo. No. Y ahora, hermanos, ¿qué pasa? Entre más más caros.
Y uno se queda impresionado. Pero que en esta mañana, hermanos, nos impresione Jesucristo, nos hable Jesucristo. Y Jesucristo en ese momento, dice la palabra de Dios, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Sabes, la expresión al ver la fe de ellos denota que Jesucristo no pasa desapercibido ¿qué? Nada. Y si Jesucristo no pasa desapercibido nada, quiere decir que Él no pasa desapercibido a nadie. Y en ese nadie, hermanos, estamos tú y yo. La expresión al ver la fe de ellos denota que Jesucristo está al tanto de ¿qué? De todo. Y si Jesucristo está al tanto de todo, eso implica que Él está al tanto de todos. Porque de tal manera amó ¿qué? Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga ¿qué? Vida eterna. Y en este todos, hermanos, es todos. Porque en Cristo Jesús ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Y el objetivo era alcanzar a todos. Pero probablemente estos hombres se quedaron pasmados cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ellos pensaron: Señor, nosotros lo trajimos para que sanaras sus piernas, no para que sanara su alma o su espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿sabía Jesús cuál era la mayor necesidad de este hombre? ¿La mayor necesidad era física? No era física, hermano. La mayor necesidad no era psicológica, no era mental, no era económica, era espiritual. Así que yo no sé en esta mañana cuál es tu mayor necesidad. Porque no precisamente tiene que ser espiritual. Yo les dije, ahorita yo pienso que mi mayor necesidad es mi ropa, es mi traje, mis corbatas. Pero mi mayor necesidad no es esa, hermanos. Mi mayor necesidad es buscar a Dios, es conectarme con Dios, es doblegarme ante Dios, ante el Espíritu Santo. Esa debe ser mi mayor necesidad toda esta semana. Así que yo no sé cuál es tu mayor necesidad, pero el Señor lo sabe y Él la puede suplir. Pero si tu necesidad es espiritual, si tu necesidad es de perdón, ¿verdad? El Señor te dice en esta mañana: tus pecados te son perdonados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, y no me acordaré más que de tus pecados. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad de su pueblo y echa sus pecados en lo más profundo ¿qué? De la mar? Mientras estuvimos preparándonos en el ministerio, de paso el Señor me llamó al ministerio a los 34 años, a los 38 terminamos. Así que si el Señor te llama a los 34, 35, 40, atiende ese llamado. Nunca es tarde, nunca es tarde. Estábamos desarrollando en el área de la docencia, una de las didácticas de la Biblia. Tenemos que exponer la palabra de Dios como una enseñanza, tenemos que dar clase en la prepa, y ahí estaba una jovencita que habían tenido un conflicto muy fuerte. Entonces el propósito era arreglar ese problema, y la jovencita me dijo: mira, pastor, hermano, dice, ya perdoné a mi amiga, no te preocupes, ya todo está arreglado. Le digo, entonces eso quiere decir que ya le vas a hablar otra vez, que ya vas a hacer. No, dice, eso es lo último que haría, pero ya no tengo nada contra ella. Pregunto, hermanos, ¿la había perdonado de todo corazón? ¿Había echado sus pecados o las ofensas en lo más profundo? ¿Había borrado? No, hermanos. Pero sabes, Jesucristo es diferente, Dios es diferente, y solamente un ser diferente puede hacer una diferencia en tu vida y en mi vida.
¿Habrá alguien en esta mañana que necesita una diferencia? Quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiesa y lo deja, ¿haya qué? Haya perdón. Haya perdón. Que en esta mañana tú y yo podamos encontrar el perdón, podamos reconocer nuestra naturaleza, podamos reconocer nuestro pecado y podamos confesarlo. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Aprovechemos ese mediador. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y ahí está abogando, intercediendo, perdonando, restaurando, dirigiendo. Así que después de haber satisfacido la necesidad, hermanos, primaria, en ese momento Jesucristo se mueve a otro grupo de personas. Porque sabes, la realidad es que Jesús no solamente quería alcanzar al paralítico, a esos 4 hombres. Jesucristo quería alcanzar a todos. Pero en especial, hermanos, quería alcanzar a los fariseos, a los escribas, a los seduceos, a los esenios. Grupos de personas, hermanos, que conocían la palabra. Pero dije, pero no conocían al Dios de la palabra. Y tenga cuidado con lo que voy a decir, hermanos. Porque estos grupos, hermanos, se encuentran en la iglesia. Y una persona me dijo, pastor, es que yo soy muy fariseo. Pues le digo, pues tiene que hacer algo, hermano, porque de acuerdo a la palabra de Dios, ni un fariseo se salvó. A no ser que haya hecho un cambio y haya agarrado el rumbo correcto. Léale. No hay ni uno. Entonces tiene que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Amén. Y lo que tú y yo no podemos hacer, Jesucristo sí lo puede hacer. Pero ahí estaba ese grupo especial, hermanos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, Dios es un Dios universal. Dios murió por todos y también por este grupo especial. ¿Ok? Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaron en su corazón. ¿Quién puede, blasfemia, dice, quién puede perdonar pecados sino solamente qué? Dios. No ¿lo externaron o lo dijeron solamente sus pensamientos? Solamente lo dijeron en sus pensamientos, ¿no? Así que en esta mañana, aunque tú no externes nada o no digas nada, el Señor sabe lo que está en tus pensamientos. Y si el Señor puede leer tus pensamientos, quiere decir que Él puede hacer cualquier cosa. Y en ese momento, saben, algunas personas, los teólogos, en los debates y aún hermanos de iglesias, el concepto que se tiene en relación a Jesucristo es que Jesucristo no puede usar su divinidad. Jesucristo no podía usar su divinidad para Él, hermanos, para Él. Pero Él era 100% humano y 100% divino. Él puede hacer su divinidad para otras personas. Así que el debate en este texto es si Él usó su divinidad o si Dios le reveló, porque Dios podía revelarle, el Espíritu Santo podía revelarle. Pero qué triste que nos pongamos a debatir esos preconceptos, hermanos, en vez de aprovechar a Jesucristo, porque Él es Dios. Él es Dios. Y en ese momento les preguntó, ¿qué cavilgáis en vuestros corazones? Y en esta mañana te dice a ti, ¿qué cavilgas, qué tienes en tu corazón, en tu mente? Yo sé lo que tú tienes en tu mente. Y por consiguiente, esa es una evidencia de que yo soy Dios. Es una evidencia de que yo soy omnisapiente. Porque yo sé todo lo que pasa en tu mente, yo sé todo lo que pasa en tu vida. Yo sé tus angustias, tus dolores, tus sufrimientos. Yo sé tus luchas. Dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todos sus temores. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Que en esta mañana tú y yo invoquemos a Jesucristo. Y después le dice, ¿qué es más fácil? Decirle,
al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. No te los estaba cuestionando, los estaba enfrentando. Y dice, para que creáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo, le dice a ti te digo, levántate, toma tu lecho, ¿qué? Y anda. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo ahí? Para que veas, ok, que esto no es una blasfemia, para que veas que yo soy Dios, yo soy el Dios encarnado, el Dios que puede comprender, puede entender, pero puede ayudar. Para entonces ese momento se centra en el paralítico, y en esta mañana quiero ir cerrando, quiere centrarse en ti, hermanos, en mí. Porque yo no sé si alguien llegó con una parálisis espiritual. Yo no sé si alguien llegó caído o se ha mantenido caído durante esta pandemia, o tiene años en una lucha que no puede vencer. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y para que a un ser se le catalogue Dios, tiene que ser omnipresente. Pregunto, ¿está aquí Jesucristo? ¿Omnisapiente? ¿Él sabe? ¿Omnipotente? ¿Él lo puede? Claro que sí, Él está aquí, Él lo sabe, Él lo puede, pero ¿qué vamos a hacer? No nos podemos devolver, hermanos, salir de aquí como llegamos. Tenemos que salir diferentes. Y en ese momento, hermanos, Jesucristo se centró en el paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pregunto, hermanos, ¿qué pasa si usted se queda sentado allí unas 4 o 5 horas y se quiere levantar? Con 4 o 5 horas. Imagínese años en esa condición. ¿Cómo estaban sus músculos? Atrofiados. Imagínese, probablemente inclusive aún sus piernas, usted no use sus manos, no use un miembro de sus manos, y usted va a ver cómo se va a ver flácido, frágil, inclusive cómo cada vez se va a hacer más pequeño. No lo use. Pero sabes, este hombre tenía que tomar una decisión, y tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú me puedes decir, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes mis luchas, tú no sabes mis caídas, tú no sabes nada de mis problemas, pero el Señor lo sabe. Y el paralítico, más que cuestionar a Jesús, más que refutar o debatir, simple y sencillamente, hermanos, se aferró a la palabra, creyó a la palabra. Pregunto, ¿hay poder en la palabra o no hay poder en la palabra? Lázaro, sal fuera, ¿salió o no salió? Joven, mancebo, a ti te digo, levántate. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Sé limpio. Pregunto, ¿quedó limpio o no quedó limpio? Pregunto, ¿en qué fase se encontraba el leproso? Lucas dice que estaba todo que lleno de ¿qué? Porque una cosa es tener lepra y otra cosa es estar lleno de lepra. Una cosa es ser pecador y otra cosa es estar lleno de pecados. No es lo mismo. Y dijo, sé limpio. ¿Fue limpio o no limpio? Extiende tu mano. ¿La extendió o no la extendió? Levántate o no se levantó. Amén. Que en esta mañana, hermanos, tú y yo nos aferremos a la palabra. Y quiero cerrar con estas palabras. Y si tú te identificas con estas palabras, hermanos, toma una decisión. Toma la mejor decisión. Llegó triste, salió contento. Llegó dependiendo del hombre, salió dependiendo de Cristo. Llegó caído, salió levantado. Llegó enfermo, salió sano. Llegó en frustración, salió con esperanza. Llegó en pecado, salió perdonado. Llegó sucio, salió limpio. Llegó débil, salió fuerte. Llegó paralítico, salió caminando. Llegó en derrota, salió en victoria.
Llegó pensando que todo había terminado, salió con un comienzo. Llegó sin aspiraciones, salió con un sueño. Llegó con dudas, salió con fe. Llegó sin Jesús, salió con Jesús. Llegó perdido y salió salvado. La pregunta es en esta mañana, ¿cómo vas a salir tú en esta mañana de este lugar? Si en esta mañana tú quieres salir contento, tú quieres salir con Jesús levantado, sano, perdonado, limpio, fuerte, con un sueño en victoria, con fe, con Jesús y salvado. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Vamos a orar. Quiero orar por ti, por favor. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte porque hay poder en tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque aún las personas que nos están viendo por estas plataformas, Señor, para ti también fue el mensaje. No importa dónde estés, cómo te encuentres, no importa tu necesidad, no importa el país donde te encuentres, desde allí el Señor quiere ir en busca de ti. Desde allí quiere levantarte, quiere ayudarte, quiere restaurarte, quiere edificarte. Por favor, aprovechemos a Jesucristo. Permita, oh Dios, que al volver a nuestros hogares, donde te encuentres, podamos volver diferentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bendiciones.